Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta actividad del canal del Estrenado de Medicina Interna del Hospital Roosevelt de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy vamos a hablar de un tema que pues interesa a todo médico en general, relacionado con el uso de insulina como tratamiento, en el caso pues de que yo no sea especialista. De hecho, la gran mayoría de los pacientes con diabetes mellitus van a tener que ser evaluados por médicos que no necesariamente cuentan con una especialidad en esta rama, ya sea diabetología o endocrinología. Pero ante la abundancia del número de pacientes y ante el aumento exponencial que ha habido en los últimos años y que seguirá habiendo de pacientes con diabetes, pues eventualmente va a ser necesario considerar el tratamiento con insulina en algunos de ellos. Como introducción a esta mini charla, vamos a decir que la insulina, a pesar de que tiene mucho tiempo, tiene más de 100 años de estar en uso, sigue siendo necesaria como parte de la terapéutica farmacológica para pacientes con diabetes mellitus, sobre todo en casos en los que cuenten con una indicación absoluta, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes tipo 1, ¿sí? Sin embargo, eventualmente, casi que todos los pacientes van a requerir o pueden llegar a requerir el uso de insulina como parte de su tratamiento. Por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 2 puede ser que esté muy bien controlado, pero de repente lo tienen que operar y se descompensa, o tiene una infección y se descompensa, y de forma transitoria va a requerir usar insulina. Un paciente que desarrolla diabetes secundaria a inflamación pancreática, una pancreatitis, puede ser que requiera insulina, ya sea de forma transitoria o permanente. Una paciente con diabetes tipo 2 del embarazo, o una paciente con diabetes gestacional. Endocrinopatías de otra índole, como síndrome de Cushing, muchas veces requieren insulina, ya sea de forma permanente o transitoria. Es decir, que pues es algo que debemos conocer, no solo como médicos especialistas, como decíamos, sino como médicos en general. A pesar de que es una terapéutica utilizada desde mucho tiempo, que conocemos bastante bien, que sabemos sus perfiles de acción, sabemos qué vigilar, sabemos cuáles son sus complicaciones, sus efectos adversos, sabemos cómo administrarla. A pesar de todo esto, existen aún muchos mitos y hasta un estigma en relación al uso de insulina. Por ejemplo, el hecho de que, ay, no, doctor, si me pongo insulina de plano, pues se me van a morir los riñones, se me va a caer el pelo, se me va a caer la piel. O sea, ese tipo de temores o mitos infundados en relación al uso de insulina, pues no sé, la verdad, cómo surgieron, pues de repente hasta puede ser que el mismo médico de alguna forma favorezca esa situación, porque en ocasiones se ha utilizado como hasta una amenaza. Mira, si no te portas bien con la comida, te voy a dejar insulina. Cosas así. Comentarios de esa índole generan o contribuyen a generar mucha estigmatización. Los pacientes empiezan a pensar, o las personas en general, que el uso de insulina quiere decir, por ejemplo, que ya estoy muy mal o que ya me voy a morir. Entonces, pues muchas veces la actitud hacia la misma es negativa por estas situaciones. Entonces decíamos pues que hay indicaciones precisas de diabetes tipo 1 de plano. La diabetes tipulada, que es una diabetes autoinmune de inicio tardío, también va a requerir insulina. Y en otras condiciones diabéticos, personas con diabetes tipo 2 que tengan algún factor que los descompense agudamente y que incrementen sus requerimientos de insulina, pues van a requerirla ya sea de forma transitoria o permanente. Hay en la actualidad pues una respetable cantidad de insulinas disponibles. Sin embargo, por temas de disponibilidad de costo, sobre todo, en la actualidad nosotros contamos con insulina NPH, que es dentro de todo lo más económico que nuestros pacientes pueden adquirir, o insulinas glarginas. Estas son un poco más caras, pero aún son un poquito más económicas que otras formulaciones como de Temir o de Glutec. Sin embargo, las ventajas de Degludec sobre la argina tienen que ver con el menor riesgo de hipoglucemias severas que tienen los pacientes que utilizan Degludex versus insulina glargina. Y la ventaja de glargina sobre NPH es justamente que tienen mucho menos riesgo de tener hipoglucemias. O sea, esto es un hecho confirmado, comprobado. No vamos a profundizar en ese punto en particular. De hecho, hay otras pláticas sobre insulina e hipoglucemia aquí mismo en el canal, pues que pueden buscar para tener un poquito más de referencia. Pero el punto es que las insulinas de acción muy prolongada, como Degludec e incluso ahora Icodec, que aún no está disponible en Guatemala, pero que probablemente esté disponible en el futuro,
nos pueden ser útiles para reducir el riesgo precisamente de que el paciente tenga insulina. Lo que queremos como clínicos, o lo que pretendemos es imitar de la mejor manera posible lo que el paciente debe tener en cuanto a perfiles de secreción de insulina en respuesta al alimento y su secreción basal de manera lo más fisiológica posible. Algún profesor hace mucho tiempo me enseñaba esta frase o este argumento. Con cualquier insulina se puede llegar al mismo nivel de control. O sea, pueden usar NPH, cristal, la que quieran. El punto es que hay que saberla usar. Pero el problema no es solo llegar al mismo nivel de control de glucosa, sino el problema es evitar al máximo el riesgo de hipoglucemias. Ahí sí voy a hablar como endocrinólogo. Si a algo le tenemos temor los endocrinólogos en nuestra práctica cotidiana clínica, es a esto, o sea, el paciente tenga hipoglucemias. Y precisamente vamos a buscar, pues, siempre la forma de reducir el riesgo de que las tenga y que el paciente sepa cómo evitarlas, cómo prevenirlas y cómo tratarlas, cómo manejarlas cuando eventualmente se puedan presentar. ¿De qué dependen las hipoglucemias o el riesgo de tenerlas? Pues dependen precisamente del perfil de acción de las insulinas sobre los niveles plasmáticos que el paciente va a estar manejando. Aquí vemos cómo hay una diferencia importante en el nivel de eventos de hipoglucemia comparando NPH con insulina alargina, mientras mejor o peor controlado están. No hay mucha diferencia cuando el paciente está muy descompensado. Niveles que el paciente maneja muy elevados de hemoglobina glucosilada, 9-10, casi no hay diferencia. Pero cuando ya nosotros nos acercamos a las metas, cuando tenemos un paciente que ya queremos cumplir metas, aquí sí hay una diferencia muy importante en el número de eventos de hipoglucemia que van a tener por año. Entonces eso sí es un factor muy importante para decidir cuál sería la mejor insulina para nuestro paciente. ¿Cómo vamos a ir nosotros entonces decidiendo qué le conviene? Pues vamos a tomar en cuenta factores del contexto clínico de mi paciente. Si el paciente está en control ambulatorio, cuáles son sus preferencias, si tiene alguna comorbilidad, si tiene alguna emergencia hiperglucémica, digamos, tiene síndrome hiperosmolar hiperglucémico o una cetosis diabética, pues ahí sí definitivamente va a requerir insulina. Si está embarazado mi paciente, si tiene alguna situación como pues, pacientes que están con falla renal crónica muy avanzada, falla hepática, cáncer o están en quimioterapia. Estos son factores que me van a empujar un poquito más a definir que la insulina pues, va a ser parte del esquema de tratamiento farmacológico de los pacientes. No necesariamente como terapéutica única, pero sí como parte de, y en combinación muchas veces con algunos medicamentos orales o incluso con algún otro inyectable como los agonistas de GLP-1, que vamos a discutir en alguna otra sesión. Lo que recomiendan como una especie de esquema o guía para el inicio de insulina en pacientes que lo requieren, cuando pues yo no soy un médico especialista, es que tomemos en cuenta obviamente todas las metas de tratamiento que el paciente debe tener, el estilo de vida, lo que ya está tomando, otros medicamentos adicionales y evaluar, por ejemplo, si mi paciente pues yo considero que tiene que empezar ya con insulina porque no alcanza a llegar a las metas de tratamiento, iniciarlo con una insulina basal a dosis bajas. Generalmente en adultos vamos a empezar con unas 10 o 12 unidades al día de una insulina de acción larga para pues que esto empiece a contribuir a que el paciente se quite el temor de ponerse la insulina y que empiece a mejorar sus controles. No debería de descontinuar los otros medicamentos que el paciente ya está tomando. Por ejemplo, si está tomando metformina o inhibidores de SGLT2 o se está administrando agonistas de GLP-1, yo pues pensaría en continuar el tratamiento. Solamente si mi paciente ya estuviera tomando alguna sulfonilurea o una gliclida, probablemente pues si mi plan es dejar la insulina, ahí sí ya le debería suspender el uso de ese tipo de medicamento, pues ya no tendría mucho sentido. Estoy asumiendo que si mi paciente está haciendo una especie de falla y polipsimiantos orales y voy a iniciar insulina como parte de la terapéutica, pues estoy asumiendo que ya no está produciendo suficiente insulina y entonces ya no vale la pena que yo le siga dando sulfonilureas, por ejemplo. Cuando ya lo inicio y combino con lo demás, pues siempre voy a estar procurando vigilar el cumplimiento de sus metas de control glucémico, además de otras situaciones que son importantes en pacientes con diabetes en su manejo ambulatorio crónico,
que pues no vamos a discutir hoy tampoco, pues, porque si no nos vamos a prolongar mucho en esta mini revisión, pero voy monitoreándolo y de acuerdo a eso pues voy graduando la dosis o considerando otras combinaciones. Cuando tengo hipoglucemias, esto se puede ver a varios factores. A que yo le esté dando mucha insulina, porque mi paciente está teniendo una absorción errática, porque se equivocó a la hora de administrársela, pues no miró bien, pues pensó que era no sé, 20 y se puso 30, porque no mira bien. La insulina no es la correcta o la estoy combinando con sulfonylurea. Esta situación no es infrecuente, pero sí genera más riesgo de hipoglucemia. Entonces, si voy a dejar insulina, es preferible, sobre todo en los pacientes que son lábiles o predispuestos a hipoglucemia, suspender sulfonylureas, por favor. También puede ser que mi paciente eventualmente tenga una reducción en la necesidad de insulina, porque está comiendo menos, porque comió menos calorías ese día, porque tomó licor, ¿no? La ingesta de licor también, porque empezó con una falla pancreática o tiene falla renal, o le agregamos otros medicamentos. O también porque mi paciente ha incrementado la sensibilidad a insulina, hizo más ejercicio, ha tenido porciones previas, estaba tomando esteroides por otras enfermedades y le bajamos la dosis, o sea, cualquier otra situación que pueda cambiar la sensibilidad a insulina o reducir la necesidad de la misma o que represente un exceso de insulina va a tener un riesgo alto de tener hipoglucemia. Y pues mi paciente debe estar preparado para esto, yo lo debo haber educado, entrenado para saber cómo detectarla, cómo sospecharle, cómo tratarla. Como conclusión, vamos a mencionar que el manejo de las insulinas debe ser de conocimiento general. O sea, esto no es solo para especialistas, eso lo tenemos que manejar todos. Hay que saberlas combinar con otras terapéuticas y pues saber con cuáles sí se puede o cuáles se debe combinar y con cuáles no se debe combinar para reducir el riesgo de hipoglucemia sobre todo. Y además, pues a mi paciente le tengo que educar, le debo proporcionar una especie de plan para detectar y manejar de forma adecuada la hipoglucemia por medio de la educación y sobre todo teniendo un enfoque preventivo. De esta manera concluimos esta breve revisión sobre las recomendaciones para el uso de insulina en pacientes con diabetes para el médico en general. Hasta la próxima.